Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Glorias Deportivas, el programa de los campeones cubanos. Hoy estaremos hablando con uno de los grandes exponentes del voleibol cubano. Ya comenzamos. La bienvenida en Glorias Deportivas para Carlos Salas Pérez. Un gusto que nos acompañe. Mucho gusto. Bueno, tengo entendido, de San Miguel del Padrón, De San Miguel del Palo. aquí en la capital cubana, tengo entendido que usted jugaba béisbol, incluso Béisbol. estaba listo para entrar en la IDE cuando llegó el voleibol. ¿Cómo fue esta historia? La historia del problema del voleibol salió que yo en las vacaciones, cuando terminaba las escuelas, las vacaciones me iba para el pueblo Aguacate. Por entonces en el pueblo Aguacate los amigos míos jugaban al voleibol que estaban en la IDEA y de momento llegó el entrenador de voleibol a escoger muchachas, buscando muchachos altos. Cuando me vieron el tamaño que tenía, me dicen, Moncho, habla con el amigo tuyo que miras el tamaño que tiene ese hombre si no tenemos esa gente en la IDEA en voleibol para jugar. Él viene y hablan conmigo y le dice, yo nunca he visto una pelota de voleibol, compadre, qué guay para el voleibol. Déjame en la pelota que yo ahí me puedo desarrollar mejor. Dice, oye, vámonos para allá, que ya estamos juntos. Digo, bueno, cosa de muchacho, me voy para El voleibol. el voleibol. Entonces van, cuando llega el día, llego aquí a la casa, le digo a mi mamá, vamos para allá. Pero eso es en Aguacate. Sí, en Aguacate. En Aguacate. En Aguacate. Ya entonces después, cuando termina las vacaciones, que tengo que entrar para la IDE, vengo para acá, mi mamá me lleva para la IDE. Cuando voy entrando a la IDE, que es el antiguo Comodoro, paso por los lados los entrenadores de béisbol y me dice, oye, dale, que te están esperando en la mesa. Y yo le digo, no, tumbe en la mesa, se acabó para voleibol. Bueno, ya, voy para la mesa de voleibol, cuando me empiezan a buscar en el listado, me dicen, no, pero usted no aparece aquí, compañero, usted no pertenece al voleibol. Y yo, pero ¿cómo que no pertenece al voleibol? Si el entrenador de voleibol que fue a Aguacate a hacer la análisis me cogió por el tamaño que tengo, que sé cuándo, dice, bueno, párese ahí un momentito. Y en ese momento viene el entrenador, bienvenido, nunca se me olvida él, le digo, bienvenido, tú me has embarcado, ahora ni béisbol, ni voleibol. Dice, ¿quién dice eso? No, el comisionado de Ciudad La Habana que dice que yo no puedo entrar, que yo no estoy en la lista. Va para allá y se ponen a hablar la parte que yo ajeno a eso. Y enseguida me dicen, no, sí, me incluyen en la lista y ya le dicen a mi mamá, váyase ya que su hijo está aquí ya becado. Comenzó así la práctica de voleibol. ¿Qué posición? Bueno, ahí comencé los entrenamientos con el hermano de Eugenio Llover. Ajá. El otro le decíamos... ¿Pero en qué posición comenzó jugando voleibol? Bueno, ahí cuando me dieron el tamaño empecé como atacador principal. ¿Siempre? Sí, siempre. Que nunca había tocado una pelota de voleibol, pero cuando me dieron el tamaño me dijeron, no, usted es atacador principal. Ya. ¿Estatura? ¿Cuánto es su estatura? 1,95. 1,95. Bueno, en este comienzo un tanto accidentado entre béisbol y voleibol, llegan las primeras participaciones en Juegos Escolares Nacionales con buenos resultados. ¿Cómo la recuerda? No, ahí en los juegos fueron los primeros, los octavos Juegos Escolares. No, ahí no tuvimos primer lugar, ahí tuvimos tercer lugar en mis primeros Juegos Escolares o los octavos Juegos. El tercer lugar cogimos. Ahí me desarrollé Pero bastante estuvo en bien. el octavo, en el noveno y el décimo. Ajá, el décimo fueron unos juveniles ya. Pero entonces esos octavos juegos, ahí me empecé a desarrollar porque nunca había visto lo que eran unos juegos de esos. ¿Y le gustó el voleibol cuando empezaba a jugar al voleibol? Sí, ¿Se enamoró del voleibol? Ya, cuando empecé el entrenamiento, que empecé a ver la pelota y cómo era la saltadera y cómo lo hacía también, porque figúrese, el diezmero uno era corredor de finca y todo eso. Rematado por naturaleza. Sí, y saltador, la clase. Ya. Año 73 ya está en la ESPA provincial. Ajá. ¿Por qué viene este salto? Porque bueno, ya cuando uno estaba en la IDE, ya ahí, según como tú tuvieras tu rendimiento en los juegos escolares, ahí te escogían para si pasabas para la ESPA o te ibas para tu casa. Entonces usted estaba destacado ya en la Entonces IDE. ya yo estaba destacado. ¿Estaba regular siempre en los ya. equipos de la IDE? Sí, en la IDE siempre estuve regular en los juegos. Y aquí en la ESPA le llega su primera participación internacional, Esperanzas Olímpicas, Ya, en Bulgaria. En Bulgaria. Usted está caminando rápido en el voleibol. Sí, mi camino fue bastante rápido lo que era. Cuénteme de esta experiencia internacional. Bueno, esa experiencia... Cuando se vio en Bulgaria. Ya fuimos a pasar participación en los juegos esos que fuimos a Bulgaria, la Esperanza Olímpica, que vaya, nunca había viajado, nunca había conocido otros países. Y llegamos y algunos muchachos que habían viajado y me dijeron, no, Carlos, esto es así, bueno, vamos para allá, hay que ver, tú sabes. ¿Esto no es un equipo Cuba juvenil? Venía siendo un equipo Cuba juvenil, sí, es un equipo Cuba juvenil que eran los años aquellos que se decía la Esperanza Olímpica, que se iban a jugar a distintos países y eso. ¿Estaba como regular en el equipo? Ahí estaba como regular. Después de esta experiencia internacional, en el torneo, ¿cómo le fue? ¿Qué tiempo jugó? ¿Estaba como regular todo el tiempo?
Pero ahí en la Esperanza Olímpica. Sí, sí, ahí jugué todo el tiempo regular. Todo el tiempo jugué regular. Uno de los jugadores que me acuerdo ahora era Guilló, que era de Camagüey. Muchacho muy alto, muy buen jugador y eso. Bueno, regreso a estos Juegos de Esperanzas Olímpicas. Sin duda es un paso importante camino a la selección nacional de nuestro país. Y en el año 1974 también comienzan los torneos nacionales, participación en torneos nacionales de primera categoría, es decir, lo que conocemos como campeonatos nacionales. Hoy en día, imagino que estaba aquí con el equipo de la capital. Ciudad de La Habana, la capital, ya jugaba con Ciudad de La Habana. ¿Regular también? No, ahí era de hombre cambio, porque habían, ¿sabes lo que es la capital? Había muchos jugadores Sí. en el equipo nacional, o jugadores ya que se habían destacado en el equipo nacional y estaban más o menos activos todavía que jugaban. Y entraban a lo que era como hombre de cambio y eso. Ya. Y dadas estas condiciones, ¿cómo es entonces que llega al equipo nacional? Si todavía aquí en la capital cubana no era, vamos a decir que regular, el dueño de la posición. Bueno, porque ahí de la primera categoría salimos, entonces yo estaba todavía en el equipo juvenil en la ESPA. Ya en la ESPA después, por mi desenvolvimiento que me vieron los entrenadores del equipo nacional, me seleccionan para el Cerro Pelado y me dicen, no, usted ya deja de ser equipo para el ¿Se recuerda qué entrenador lo seleccionó? ¿Quién estaba ahí al frente del equipo? Bueno, el que estaba al frente del equipo era Gilberto Herrera, con otro entrenador que se llamaba Poyato, no me acuerdo el nombre, pero creo que es fallecido. ¿Y Gilberto fue el que lo Gilberto era el entrenador que le puso el ojo? Sí, el que me puso el ojo y me salta para allá, para el equipo nacional con él. Está bien. Hacemos una pausa con nuestro entrevistado y enseguida regresamos. Seguimos en Glorias Deportivas a través de Tele Rebelde. Recuerde, cada lunes 6:30 de la tarde con retransmisión martes en horario de la mañana. Bueno, nos vamos al equipo nacional. 1974 estábamos hablando, Gilberto lo lleva, pero en el 75 comienza el camino para los Juegos Panamericanos de México. Hay torneo clasificatorio en Estados Unidos y usted es seleccionado en ese grupo de jugadores. Una sorpresa para usted. Solo 19 años tenía cuando aquello. Sí, como no. Muy grande sorpresa, de verdad, porque ven muchas condiciones que yo tenía y perspectiva de ser gran jugador pero que no tenía muchos minutos internacionales, ¿no? Como para empezar a darle responsabilidad. No, ahí empezaba mi carrera como jugador del equipo nacional. ¿Le dieron minutos? ¿Gilberto le dio minutos en este clasificatorio en Estados Unidos? No, ahí no. No jugó mucho. No jugó mucho, no. Bueno, y en cuanto a los Panamericanos, bueno, Cuba clasifica y va a los Panamericanos de México. Los Panamericanos, no, ahí tampoco. Si salía alguna vez a bloquear y era hombre de cambio rápido. Era probar, bloquea, sale. Ya. Pero estaba en el equipo. Estaba en el equipo. Entrenando, mirando, rozando con la competencia del más alto nivel. Un año después nos acercamos a uno de los momentos importantes del voleibol masculino de nuestro país cuando logra la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal. Antes de comenzar el espacio me decías que el equipo iba con pronóstico de medalla. Sí. Había tanta confianza que decía Gilberto, que decían entre ustedes. El equipo estaba muy bien preparado con respecto a Gilberto Herrera y el compañero Poyato. Todos llevaron muy bien una buena estadística de todos los contrarios que jugamos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros íbamos mucho a Europa a jugar contra esos equipos que había en la rotación de nosotros, perdíamos y ganábamos y más o menos siempre le ganábamos. Sí. Y entonces ahí ya se dio la perspectiva y dijo, no, nosotros damos medalla, chicos. Nosotros podemos coger un tercer lugar bien. Y así mismo fue como se pronosticó. Todos los pasos se siguieron. Vamos a esto y le tenemos que ganar a fulano y a fulano. Y así fue como se nos dio todo. En lo personal, ¿ya tenía un poquito más de confianza de Gilberto para jugar o todavía estaba limitado? Todavía seguía como hombre cambio, porque casi todo eso fue tan pegado, Panamericanos, claro. 75, poco tiempo. ¿Quién estaba como titular ahí? Ahí estaba Jorge Pérez Bento, Diego Lapera. Imagínate.
Usted lo que tenía era... Ernesto Martínez, Raúl Biche. Ese equipo era muy grande. Sí, muy, era una generación dorada del voleibol masculino cubano. Vaya, yo cuando llegué ahí, ellos entre ellos se miraban y ya sabían lo que iban a hacer, cómo se movían en el terreno. Yo muy contento porque me gustó mucho ese equipo, muy bien acoplado. ¿Cómo fue el partido por la medalla de bronce? ¿Lo recuerda? Bueno, se fue discutiéndolo con Japón. Nosotros en el cruce caímos con Polonia, que fue el famoso juego que duró como 3 horas de juego. Y por nadita le pasamos a Polonia, le ganamos. Le pasaron un pase en el marcha, el ataque fue un poco afuera y ahí los polacos después nos ganaron ese partido. Y entonces pues fuimos a discutir el bronce con los japoneses, que ya el pronóstico estaba, que lo teníamos fotografiado los japoneses y se le ganó el partido. ¿Jugó contra los japoneses? De cambio, entraba a bloquear y eso, y salía enseguida. Pero ese equipo de Montreal era un... ¿Qué experiencia en lo personal, aunque no haya jugado de regular, le dejó estos Juegos Olímpicos y una medalla de bronce? No, mucha experiencia. ¿Cómo se veía desde el banco esos Juegos Olímpicos? Muy... Ernesto Martínez, de verdad, ese equipito que estábamos nosotros, como nos estaba hablando, Jorge Pérez Bento, Lionel Macha eran los pasadores, Ernesto Martínez, Diego Lapera, Raúl Biche y Alfredo Figueredo eran los titulares de ese equipo. ¿Y usted aprendió? Sí, ya, como no, ahí cogí buena experiencia, esa gente dominaba muy bien en lo que es todo, en el ataque, esas cosas. Vaya, como siempre, o sea, que nosotros tenemos un país bastante, y entre las posibilidades, con el contrario que estábamos jugando, se jugaba muy bien. Bueno, un año después hay Copa del Mundo, 1977, y se repite una medalla de bronce. A mí en lo personal me parece que es un buen resultado, esa medalla de bronce en la Copa del Mundo. No sé si la recuerdas. Sí, como no. Un poquito más de detalles. Sí. Si también aquí el pronóstico era bronce o después de la experiencia olímpica se podía aspirar a algo más. No, ahí se esperaba un mejor resultado que del bronce, pero bueno, desgraciadamente el deporte es de una cosa y después los pronósticos en el juego era otra. ¿Con quién se perdió? Que no se cruzó al oro y con quién se le ganó el bronce. Ahí en el cruce cuando digamos eso con Japón, que fue el que nos tumbó el pase para el oro. Para la plata, para pasar para el oro. Claro, sí. Y entonces perdimos con Japón. ¿Este es el mismo Japón que le impide a Cuba pasar al oro, el mismo Japón de los Juegos Olímpicos? ¿O se había renovado ese equipo? No, se había cambiado algunos jugadores. Algunos jugadores habían cambiado. Bueno, también, después de esta experiencia en Copa del Mundo, un torneo que Cuba participaba bastante en sentido general, el deporte cubano, que eran las espartaqueadas militares, que tenía buen nivel. Muy buen nivel, y el equipo cubano también participa aquí, en ese propio año 1977. El Gilberto Herrera me incorpora más o menos ya como hombre de jugador de equipo, alternando. Y ese fue un torneo muy fuerte que se jugó en Santiago de Cuba. Esos soviéticos, como siempre, un equipo de una calidad que el partido fue violento en Santiago. Que para ganarlo tuvimos que ponernos bien. ¿Vinieron con el equipo nacional? No, venían con el equipo... ¿Un equipo alternativo? Sí, alternativo militar de eso, pero era el equipo más fuerte que había en la Unión Soviética. Sí, porque, aunque eran espartaqueadas de equipos militares, pero en muchas ocasiones los deportes se hacían representar con equipos nacionales. Con equipos nacionales. Venían algunos jugadores del equipo nacional y eso. Y Cuba logró el oro. Y logramos el oro. Muy bien. Tuvimos que pelear bien la... Sí, pero ya ahí me dijo que Gilberto le empezaba a dar un poco más de minutos. Sí, más de minutos jugué, ya me venía ya desarrollando mejor ahí. ¿Te sentías con más confianza? Sí, con más confianza. En ese por el oro, ¿qué papel pudiste desempeñar en ese partido por la medalla de oro ante la Unión Soviética? Ahí jugué como de titular principal. ¿A titular? Sí, ahí jugué titular principal en ese juego, ¿no? Y ahí tuve que sudar bien la camiseta, muy bien, para poder lograr el primer lugar. Me imagino. Bueno, también en el año 1977 estamos hablando de los Juegos Deportivos Universitarios en Sofía, Bulgaria, donde está también el equipo cubano de voleibol. Bueno, sí, pero no fue el equipo titular, como ahí se escogieron unos jugadores. Claro, universitarios. Entonces, para darme fogueo a mí, me mandan con ese equipo a jugar. A mí, a Sarmiento, Victoriano Sarmiento. No era el que estaba al final actualmente, el mayor que jugamos. Fuimos para allá con el equipo que reforzar el equipo de los Juegos Universitarios. ¿Estabas como regular también? Como regular, sí. Ahí fue Samuel, de entrenador con nosotros para allá.
Orlando Samuel. Ahí. Entonces los demás eran muchachos jóvenes que se estaban desarrollando y tratamos de levantar ahí, pero bueno, no salió como pensábamos las cosas. ¿Qué lugar quedó el equipo? No, ahí cogimos como un quinto lugar en los juegos esos universitarios. ¿Qué falló? Bueno, fíjate lo que era el recibo, la cosa técnica, falló mucho. Okay. Bueno, sigue el desarrollo de su carrera deportiva en el equipo nacional de voleibol masculino de nuestro país. En el año 1978, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Colombia, en Medellín, Colombia, hay medalla de oro. Con ese nivel que tenía el equipo cubano en esos Juegos, me parece que el equipo transitaba tranquilo. Sí, ahí ¿verdad? paseamos la distancia ahí. Todos los juegos los ganamos muy fácil. ¿Todo el tiempo era titular? Sí, ahí fue titular todo el tiempo en los Juegos Centroamericanos. Ya. Ahí. Bueno, estamos hablando del año 1978 de un cómodo oro en los Juegos Centroamericanos del Caribe, pero no era igual en el Campeonato del Mundo. Pero un buen resultado para Cuba, bronce. Bronce. Coméntame un poquito, se perdió allí en el cruce con Italia. En el Mundial. En el Mundial. Sí, ahí en el cruce se perdió con Italia, que nos manda a discutir el tercer lugar con Corea. Y ahí después Corea se jugó un poquito apretadito, pero bueno, se ganó, no fácil, pero bueno, fue unos juegos, unos partidos, unos tiempos bastante a favor de nosotros. Y se logra el tercer lugar. ¿El equipo iba con este pronóstico de bronce en el Mundial? No, el pronóstico eran tratar de la medalla de oro. Pero bueno. De todas formas, buenos resultados Sí, internacionales. buenos resultados entre la élite de ese medida, buen resultado. Estamos hablando de bronce en Montreal 76, bronce en un campeonato del mundo del 78, oro en los Juegos Centroamericanos del 78. Es decir, que fueron un par de años de buenos resultados internacionales, por cerrarlo en ese término. ¿A usted cómo le fue ahí como regular frente a estos equipos? De todas las eliminaciones esas que jugamos, muy bien la jugué. Entonces al final en el partido contra Italia fue cuando el nivel me bajó un poquito porque me cogió la inexperiencia del público y esas cosas, que me concentré más en lo que era la cosa del público que el partido, formando mucha algarabía y aquello decía, ¿qué cosa es esto? Vaya, un momento que me sacó del partido. ¿Y cómo logró otra vez la concentración? Bueno, la logramos ahí jugando, pero al final el equipo se bloqueó completo, que Italia... Cuando vinimos a darnos cuenta ya nos estaba derrotando ya, que perdimos 3-1. No, que ese equipo Italia, el segundo equipo Italia de nosotros le ganaba. Y ya, en abril se nos fue la... Pero generalmente le jugaba muy bien el equipo italiano al equipo cubano. Sí, no, pero en esos años de nosotros no... Sí, pero le jugaba bien, fíjese que iba a discutir el título. Sí. Y venció el equipo cubano, aunque usted considere, en aquel momento, yo no me recuerdo figura a figura, que el equipo cubano era superior al equipo italiano, sin embargo logró imponerse. ¿Influyó la localidad? ¿Ser anfitrión en Italia? La localidad. ¿Sacó mucho al equipo cubano? Sí, eran los ataques nosotros fuertes para allá y lo defendían todo, y todo lo que hacían ellos les salía bien en contra de nosotros. Y lograron derrotarnos y tuvimos que irnos como no hice. Bueno, pero siguen los buenos resultados para el equipo cubano de voleibol en 1979 en los Panamericanos de Puerto Rico, de San Juan, Puerto Rico. Hay oro. Y es un torneo fuerte donde también asiste Brasil, Estados Unidos. Hay categoría en este torneo panamericano. Bueno, buen nivel México, todos esos equipos. Puerto Rico no estaba muy mal, jugó bastante bien también. ¿La final frente a qué colectivo fue? Bueno, ahí creo que terminamos contra Estados Unidos, el final de los Panamericanos de Puerto Rico. ¿Y usted se mantenía como regular del equipo? Ahí ya estaba también regular, me usaba mucho más tiempo jugando que en el banco. Él siempre me trataba de utilizar mucho como hombre de cambio por la fuerza que yo tenía en el bloqueo y mi ataque, pero bueno, la mayoría de la fuerza mía era lo que era el bloqueo. Sí, me bloqueaba muy bien. Le iba a comentar esto porque jugando una de las esquinas, sin embargo, me dice usted que se destacaba más por ser bloqueador. Por ser bloqueador. No, yo jugaba lo que era en la zona, me ponía mucho porque bloqueaba siempre en el centro. Ajá. Y a veces cuando me metía de cambio, me aprovechaban para jugar en la esquina con Raúl Bicha en el medio y bloqueábamos los dos, que teníamos un bloqueo muy alto, muy bueno. Bicha, Alfredo Figueredo, que bloqueaban muy bien eso. Era para reforzar. Se lograban puntos. Se lograban puntos. Moscú 80. Ahí para Cuba hay un séptimo lugar, con la experiencia, con lo que venía caminando.
quizás fue un resultado un tanto inesperado. Inesperado. ¿Fue inesperado para el equipo o sencillamente entre ustedes se sentían que ya el equipo no estaba igual, que no se podía esperar a una medalla? Bueno, habían aspiraciones de mejorar otra vez, no sé, con un tercero, un segundo lugar, pero bueno, el equipo ahí decayó bastante en el rendimiento y esas cosas. ¿Debido a que usted piensa que se haya caído un poco el equipo ahí? Bueno, no sé si fue a través después de que salimos del Mundial de Italia, ese que nos derrotaron, entonces pues enfrentamos a la Olimpiada y el equipo estaba un poco deprimido y esas cosas. Pero bueno, se trató de levantar y jugar bien, pero ¿qué va? Y principalmente a mí mismo como jugador me bajé mucho mi nivel. Después de los Juegos Olímpicos prácticamente se retira. El año 1980 jugó alguna que otra campaña aquí nacional, ¿no? Sí, después jugué unas series nacionales aquí en mi provincia, que jugué como 3 años en las primeras categorías y después ya decidí ya ¿Por qué se retira? por irme a trabajar. Quizás Bueno, estaba todavía en un buen momento en cuanto sí, a no, estaba joven. joven, 25, 26 años. Pero bueno, ya ver que en la Olimpiada tuve eso de primer evento, también el entrenador me plantea separarme del equipo. Y yo le digo, bueno, a ver, ya. Entonces me fui con mi provincia aquí en Ciudad de La Habana, me dediqué a entrenar y a jugar las primeras categorías, como le dije. Ya. Y ya después, como jugué 3 años, había posibilidades de que podía regresar al equipo, pero vi que no hubo esas posibilidades y dije, no, ya déjame dedicarme a mi trabajo porque ya tenía hija y gente que mantener. Ya. Bueno, ¿qué pasó después del retiro entonces? Ya, después de retiro me dediqué a eso, a mi trabajo, a mantener a mi familia, a mis hijos, a mi mujer y eso. ¿No se dedicó a ser entrenador? ¿No se acercó más al voleibol? No, no me acerqué más al voleibol. Ya cuando eso yo me alejé completo del voleibol. Le hice, hablando vulgarmente, le hice un rechazo porque ¿qué pasa? El deporte para mí era mi vida. Siempre toda mi vida, mis padres y mi madre decían, el día que yo me ve que tiene que ser en una escuela de deporte. Y ya después de perder eso como lo pedí, ya dije, ya. Dije, tengo que buscar otros caminos y me dediqué a mi trabajo y todo me marchó muy bien, muy buen salario, mantuve muy bien a mis hijos y a mi familia. Bueno, ya que habla de familia, ¿algún hijo que se dedicara al voleibol o al deporte en sentido general en la familia? Bueno, tuve una hembra muy buena, buen tamaño, estuvo con Eugenio ahí en la preselección, el equipo juvenil eso. Estuvo unos cuantos años ahí jugando. Pero bueno, la niña se enamoró y se desvinculó del rendimiento deportivo y ya, abandonó también la fila esa de... Está bien. ¿Cuál considera que haya sido su momento más destacado dentro del voleibol masculino, con ese equipo nacional? Momento quizá de más alegría dentro de tantas competencias internacionales, Juegos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos, Campeonatos del Mundo. El juego olímpico de tercer lugar, la medalla en Montreal. Eso a mí me dio mucha alegría, muy fuerte. Y el de Italia íbamos muy bien y después fue la de Claudio que perdimos con Italia, porque en Italia vamos buen paso, era para haber luchado en primer lugar con los soviéticos. Pero bueno, en ese partido se nos cayó la... Ya. A pesar de que son dos momentos distintos que marcan su carrera, porque en el 76 hay un bronce olímpico, pero usted no era regular. No era regular. Sin embargo, le impacta la medalla. Pero en el 78 hay un bronce en el Mundial, pero sí juega ya como regular en el equipo. Pero ese Montreal 76 era un equipo que se veía que era muy alegría y... ¿Se disgustaron por la medalla de bronce después de Montreal 76, pensando que podían llegar a discutir el oro? No. Porque vuelvo y repito, le digo, la planificación de nosotros era tercer lugar olímpico. Y fue el que se logró, tercer lugar olímpico. Podíamos haber mejorado en el juego con Polonia, que el ataque ese que se fue, pero bueno, eso era tercer lugar olímpico. Y se cumplió el objetivo, porque se llevó todo a cabalidad, como a fulano vamos a jugarle así, aquí vamos a perder con fulano, aquí vamos a ganar a fulano y al final le ganamos a Japón y tenemos el tercer lugar olímpico. Y así como se planificó, así fue todo. Está bien. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá en Glorias Deportivas. Por supuesto, la felicitación por una buena carrera deportiva, medallista en campeonatos del mundo, panamericanos, Juegos Olímpicos. Así que creo que usted está orgulloso de su carrera deportiva. Sí, cómo no. Podía haber sido un poco mejor, pero bueno. Bueno,
Todo en la vida. Pero pasaron buenas cosas. Sí, pasaron buenas muy cosas. buenas cosas. Muy buenas cosas pasaron, ¿cómo no? Muy buenas cosas. Bueno, pues nada, que continúe con su vida de una manera exitosa, aunque lo veo que sigue sin vincularse al voleibol, estoy seguro que sus consejos Sí, ya serían buenos. Ya normalmente ya yo tengo 66 años, me retiré de mi trabajo también, ya por... Pero ahora tenés más tiempo. Sí, pero no. Ya estoy con los nietos, la familia, me he dedicado, yo soy una gente muy familiar. Me gusta mucho la actividad de reunir a la familia, estar junto con la familia. Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Nada, igualmente. Punto final a nuestra emisión. La invitación queda abierta para la próxima semana en un horario y día similar para seguir conociendo de la vida de un campeón cubano. Hasta entonces.